Gracias, Sergio. Buenos días nuevamente a ti y buenos días a todos. Bien parece que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer por este querido estado, pues fue un tour de una narrativa de mentiras, como lamentablemente está acostumbrado a hacerlo el presidente, con sus datos y con los datos que malamente le comparten quienes se quedaron 40 o 50 años en la historia de México, incluyendo los indicadores. Hoy, aquí en Nuevo León, las portadas de los principales medios de comunicación, incluyendo la del periódico El Norte, eh, señala precisamente que el presidente llega a Nuevo León y, como siempre, viene con sus datos, no con los datos que están hoy en día en la ley, porque la norma la cual citó el presidente, donde comenta que no hay una violación a la misma, sino que se está dentro de la misma en el tema de emisiones, pues es una norma que ya caducó, es una norma que ya se actualizó. Es la norma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que aquí lo tengo en mis manos, en el 2010, que es la norma emitida en aquel entonces, pero que fue actualizada en el año 2019 en el periódico oficial, que aquí lo tenemos en nuestras manos y la cual pues es muy lamentable que el presidente de la República, el primer mandatario del país, con los mejores asesores, los mejores consultores, pues en teoría los funcionarios más adecuados, no le haya comentado que esa norma está actualizada. Y algo lo que hemos venido trabajando, un servidor y varios senadores del PAN y que vamos a presentar próximamente, es que esa norma, la que hoy en día está vigente, del 2019, tampoco está actualizada con los compromisos internacionales que tenemos. Pues 4 años antes, en el 2005, 14 años antes, como en el 2005, ya la OMC había hecho una recomendación todavía mayor, una recomendación de una mayor actualización. ¿Y en qué consiste esa recomendación? Aquí ustedes se las podremos compartir en esta tabla. Aquí la tenemos graficada y con mucho gusto la compartimos. La norma 022, que es la que ayer el presidente comentó, tenía una permisibilidad de 0.110 partículas en cuanto al dióxido de azufre. La norma que está actualizada del 2019 tiene una permisibilidad de 0.04, o sea, bastante menor, en el promedio 24 horas. Pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la que se acaba de mostrar del 2005, tiene una permisibilidad, un rango de tolerancia de 0.01 partículas de dióxido de azufre por cada 20, medibles en las últimas 24 horas. Esto quiere decir que la refinería de Cadereyta, en promedio, a lo que los datos que nos ha compartido la Secretaría de Salud Sustentable, el gobierno del Estado, cada 3 años reporta 0.175 partículas por millón. Quiere decir que está 4 veces por encima de la norma vigente, la del 2019 y no la del 2010. Pero lo más grave, si atendemos y lo comparamos y lo contrastamos con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la refinería de Cadereyta está 17 veces por encima de la recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud. Esta situación es muy grave. En la zona metropolitana de Monterrey, que es la que se ve altamente afectada, envenenada todos los días por las emisiones de la refinería, las emisiones que genera esta, junto con las productoras de electricidad de Comisión Federal de Electricidad, las plantas que tiene aquí en Nuevo León, generan el 70% de todas las emisiones. Y si lo unamos con algunos emisoras de la iniciativa privada que manejan productos del sector petróleo y la petroquímica, concentran el 81% de las emisiones de dióxido de azufre en la zona metropolitana de Nuevo León. De acuerdo con la Semarnat, en el 2018, la refinería, la de Cadereyta,
emitió 14,000 toneladas de contaminantes a la atmósfera, destacando las más de 8,000 toneladas de dióxido de azufre y más de 1,700 toneladas de otro tipo de partículas. Genera más de 600 toneladas de residuos peligrosos cada año y descarga 1,400 toneladas de contaminantes a nuestros mantos acuíferos. Un reciente monitoreo sobre el dióxido de azufre hecho por la NASA pone en el quinto lugar a la refinería de Cadereyta de las refinerías más contaminantes de todo el mundo. ¿Qué podemos hacer? La refinería de Cadereyta tiene un gran potencial para reducir sus emisiones, como podría ser la sustitución del combustible por gas natural. Otra opción es su reubicación, como hemos visto que ha sucedido en México y en muchísimas partes del mundo. La inversión también para implementar sistemas de control de emisiones, que esto sería a corto plazo, a la atmósfera en las calderas, que este tipo de sistemas consiste en capturar las cenizas del producto de la operación, reducir la corrosión, reduce también el mal olor y reduce la opacidad. Esto ha sido implementado con mucho éxito en Houston y en Corpus Christi, en donde podemos ver el antes y después de todo lo entorno, como se hizo también en la refinería de La Paz en Baja California, cómo cambia el entorno cuando se aplican estos métodos que evitan precisamente que se generen las emisiones. Conclusiones. Continuar con la operación de las refinerías y con la intención de este gobierno de aumentar la producción y el uso de combustibles fósiles implica una clara violación a la legislación nacional en materia de salud, calidad de aire y cambio climático, así también como una flagrante violación a los tratados internacionales firmados por nuestro país, incluyendo el último Tratado de Libre Comercio. Recordemos que tenemos un compromiso internacional de reducir en un 22% nuestras emisiones y los sectores que más aportan son precisamente justo aquellos que consumen petrolíferos de mala calidad, como los que produce Pemex y los que genera CFE. Mientras que la mayoría de los países, incluso aquellos en vías de desarrollo, están migrando hacia el uso de combustibles limpios y a la generación de energías renovables, este gobierno de la cuarta transformación, que bien parece la cuarta regresión, le apuesta lamentablemente al uso del combustóleo, cuando su refinación no solamente provoca daños severos en la salud, sino que también genera pérdidas económicas. Las refinerías ya no son rentables en el mundo, por lo que no podemos permitir y seguiremos trabajando e insistiendo y exigiendo que se sigan utilizando una enorme cantidad de recursos públicos en la búsqueda de rescatar a una empresa que tiene una fecha de caducidad en sus sistemas, como es Petróleos Mexicanos, Pemex. Por su atención, muchas gracias. Senador, empezaremos con las preguntas. Tenemos las primeras tres, las hago yo. Gerardo Cedillo dice, ¿se requiere una reforma constitucional para juzgar a expresidentes? Además de las 43 firmas de senadores y demás requisitos, ¿es puro circo mediático? Lo que se requieren son pruebas y lo que se requiere es que predomine el Estado de Derecho. Si se tienen las pruebas, los argumentos, pues yo no sé qué están esperando. La aplicación de la ley no depende de una consulta. La aplicación de la ley es un deber de todos quienes protestamos velar, cuidar, proteger, respetar nuestra Constitución o hacer que la respeten otros funcionarios. Pues este es un presidente y un sistema Morena, la 4-3, Andrés Manuel, de narrativas y no de respeto irrestricto al Estado de Derecho. Muchas gracias, senador. Rubén Arismendi nos pregunta, hoy el gobernador de Tamaulipas reclamó al presidente los ataques en su contra desde el centro del país. Ya lo había dicho, pero ahora se lo dijo de frente. ¿Qué opina? Pues completamente de acuerdo con él y con Pancho Domínguez en cuanto que esto es una campaña orquestada de difamación. Quienes aparecen y podrían aparecer en los videos, pues tendrán que justificar, motivar, explicar ante las autoridades y si son responsables, pues tendrán que pagarlo con lo que las sanciones establecidas en la ley establecen. Pero es obvio que estos videos, por ejemplo, como el que ya salió ventilado, pues lo fue desconocido por la Fiscalía General de la República. No obran expedientes
quiere decir que únicamente donde obras en la narrativa de la 4T. Lo que queremos ver es gente en la cárcel, con pruebas, con elementos, sean priistas, panistas, pupistas, morenistas. Recordemos esos videos de Bejarano, de Monreal, con fuertes cantidades de dinero en el escritorio, que bien parece que lo que se está pretendiendo son venganzas políticas, de difamación, de injurias, y no procesos adecuados para dejar un debido antecedente de un auténtico combate a la corrupción. Muchas gracias, senador. Silvia Arellano pregunta, perdón, en Milenio publican hoy que como parte de las medidas de austeridad y hacer frente a la crisis sanitaria, a partir del 1 de septiembre desaparecerán 10 subsecretarías de Hacienda, Salud y Segov, Relaciones y de Relaciones Exteriores, entre otras. Se recortarán hasta 25% los salarios y 75% los gastos de operación. ¿Cómo podría afectar a los trabajadores y las labores de las dependencias? ¿Son correctas las acciones del gobierno federal para enfrentar la crisis sanitaria? Evidentemente que las medidas de esta falsa austeridad son incorrectas desde el principio y como va avanzando el gobierno se siguen constatando. Se sigue demostrando que son altamente incapaces para hacer que el gobierno opere eficientemente en pro de todos los temas que son de interés público. Bien parece que este gobierno tiene muy claras sus intenciones y muy claras sus prioridades, que son los programas sociales, a los cuales no les quitan ni un peso, sino todo lo contrario, día con día los nutren más de recursos, pues son la base electoral de sus propósitos. Y los programas de estas megasobras que al día de hoy todavía no se pueden justificar y motivar, que todavía carecen de un estudio adecuado de costo-beneficio, que son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería pues, de Dos Bocas. Fuera de eso, no hay ninguna otra prioridad para el gobierno. Fuera de eso, todo sacrificable. El desarrollo económico, la innovación, la competitividad, el medio ambiente, todo lo demás, pues lamentablemente que el país requiere y demanda para poder continuar con una línea de progreso y desarrollo, este gobierno lo ha abandonado. Senador, perdón, ¿y el que no existan estas subsecretarías va a afectar en gran medida las dependencias o es parte de la burocracia que existía antes? Definitivamente que va a afectar. Obviamente que un auténtico esfuerzo de austeridad tendría que partir de un análisis de costo-beneficio, el cual jamás se ha mostrado. Si hubiera sobresueldos, si hubiera aviadores, si hubiera corrupción, pues es otro terreno en el que se tiene que arreglar, no en el origen que da y que motiva la creación de una dependencia que tiene una finalidad establecida en la ley muy bien definida y que obviamente que esa finalidad, ese propósito se va a dejar de cumplir una vez que desaparezcan, como ha desaparecido muchas otras cosas que tienen que ver con principios de desarrollo, de innovación, de competitividad, de fomento económico. Hoy los pequeños empresarios han perdido todos los apoyos que históricamente se fueron generando y que eran una fuente muy importante para ellos de ir creciendo, de irse desarrollando para generar los empleos que este país requiere. Sobre la refinería, pues ustedes van a insistir en cerrarla. De preguntas, ¿me das permiso de poder seguir con el orden y te doy la palabra en su momento? Vas en el quinto lugar. No, déjalo, gracias, te agradezco. Era el tema de la refinería, pero veo que no te interesa, gracias. Gracias. Por favor, Erika, tienes la palabra. Erika, ¿estás conectada? Hola, ¿me escuchan? Gracias, por favor. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Adelante, senador, preguntarle sobre esta posición de los gobernadores de la Alianza Federalista que afirman que hay un desdén del presidente, pues prácticamente por más que insiste no les hace caso, y qué se tiene que hacer sobre esto. Hoy el presidente abrió la puerta a reformar el nuevo pacto, no el nuevo, sino el pacto federalista, pero bajo sus condiciones. ¿Usted qué opina sobre todo esto? Y también afirma que las críticas por el tema de la refinería es politiquería. Gracias.
Este frente de gobernadores, a mí me da mucho gusto que Pancho Domínguez y que Francisco Cabeza de Vaca hayan sido muy frontales con el presidente. Y pues la verdad se constató el nivel que tiene el gobernador de Nuevo León, porque ayer que estuvo por aquí, para nada vimos al gobernador que buscaba presionar, que buscaba pues hacerse valer, todas esas opiniones de que vamos a exigir, vamos a urgir, vamos a, a pedirle de una manera bastante más enérgica al gobierno de la República, pues sí lo vimos en su visita a Querétaro, sí lo vimos en su visita al día de hoy a Tamaulipas, y no lo vimos en la visita al día de ayer a Nuevo León. Entonces, este bloque de gobernadores, no todos los gobernadores son iguales. Muy bien por Pancho Domínguez y muy bien por Francisco Cabeza de Vaca y muy mal por el Bronco. Demostró, como siempre, ser el pony y no el Bronco que presume ser. Ya frente al presidente se hizo chiquito. Es indispensable, como lo exigen los gobernadores que verdaderamente están trabajando en ello, hacer un análisis muy profundo en el régimen de coordinación fiscal. Hay que cambiarle completamente el semblante. No puede ser que se siga premiando a los estados que menos producen y que no pueden sacar adelante por los malos programas asistenciales a los pobres de su estado. Y que los estados que más producen y que sus programas bastante más han podido sacar a gente de la pobreza sean castigados de esta manera. Esto debe tener un límite. La subsidiariedad, que es legítima, y la solidaridad, que también es legítima, debe tener un límite. Los programas sociales deben ser bastante mejor evaluados. No pueden convertirse en programas clientelares como los ha venido a reforzar el presidente. Nadie está en contra que se apoye a los abuelitos, que se apoye a los jóvenes que quieren seguir estudiando como lo hacen con la beca Benito Juárez. Nadie puede estar en contra que se apoye a las personas que tienen alguna discapacidad, pero lo importante es ver cómo estos programas en su momento, debido a otro tipo de instrumentos para que sean estas personas autosuficientes, van a dejar de existir y estos recursos se van a aplicar a generar mayor riqueza. Algo que lamentablemente no entiende el gobierno de la República y no entienden algunos gobernadores, pero gobernadores como los de Chihuahua, como los de Nuevo León, como los de Tamaulipas, los de Nuevo León anteriores, sí saben lo que es generar riqueza y por eso el Pacto de Coordinación Fiscal tiene que reformarse para apoyar a los estados que mayor generan riqueza y poder tener más recursos públicos para distribuirlo en programas eficientes y no asistenciales electoreros como los que sabe hacer muy bien Morena. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra Rosy Tobar. Rosy, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, senador. ¿Cómo está? Bien, Rosy, buenos días. Buenos días. Oiga, es para preguntarle entonces si usted ve entonces la modernización que propuso el presidente ayer, que no es factible para el caso de la refinería, y también si está de acuerdo con la propuesta que hizo el gobernador del estado y el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, de entonces buscar una reubicación de la misma. Mira, cuando el presidente habló de modernización, lo único que entendimos es producir más, pero producir más en las actuales circunstancias, en estas condiciones, pues obviamente que terminaría por asesinar la salud de los neoleoneses a través de la contaminación, pues ahora sí que por el prejuicio que se tiene en la salud al respirar todos los días dióxido de azufre en esas cantidades y en esas dimensiones, además del daño también irreversible al medio ambiente. Entonces, modernizar cuando solamente es invertir para producir más en las actuales circunstancias y no modernizar en sistemas innovadores, no modernizar, no hacer las cosas de manera distinta como se están haciendo en muchas partes del mundo, pues no tiene razón de ser. Igual sería como reubicar a la refinería, si lo hiciera de la misma manera, si sus sistemas de producción fueran los mismos, pues nomás sería ir a envenenar gente a otra parte. Aquí el tema es cómo modernizarla de verdad, auténticamente, y cómo también ir pensando en desplazarla.
O sea, cómo invertir en energías renovables o permitir la inversión en energías renovables, como está establecido la reforma energética, la cual en el 2013 yo voté con ejemplar gusto y lo volvería a hacer. El marco que se creó nos hizo generar, además de renovable, muchas de las energías más baratas de todo el mundo. Y hoy en día, este presidente con esas ideas arcaicas, con Bartlett y compañía y todos esos funcionarios modernos y innovadores con ideas modernas y innovadoras, pues nos están llevando al traste. Gracias. Gracias, senador. Se acaba de conectar la senadora Xóchitl Gálvez. Nos va a dar un mensaje. Seguimos con las preguntas, con el formalistado que tenemos publicado. Senadora Gálvez, si nos hace el favor. Muchas gracias. Perdón, te sale en otra reunión. Muchas felicidades, Víctor. Yo quisiera precisar en algunos temas de lo que está pasando con Cadereyta. Uno, las energías que provienen de los hidrocarburos van de salida en el mundo y no tiene que ser la excepción México. O sea, y México va en sentido contrario. El grave problema que tiene Cadereyta es que al subir la producción de petróleo, que por cierto no ha subido, pero al intentar refinar 100,000 barriles más en Cadereyta, las consecuencias ambientales son brutales para la zona conurbada de Monterrey. He solicitado ya por transparencia las auditorías ambientales de las que habló ayer Pemex. Hay un problema de entrada. Pemex es juez y parte. Pemex mide los contaminantes, no es un organismo externo. Entonces, pues, obviamente nunca nos va a decir exactamente cuántos son los contaminantes que están emitiendo. Las normas ambientales en México son muy poco estrictas. Hemos ya presentado un punto de acuerdo en meses pasados para actualizar las normas. Las normas que hoy tenemos, por ejemplo, en materia de combustóleo en el mundo, está topado a 2% de azufre. En México se permite el 4%. Eso ya no puede ser. Por eso México ya no puede vender el combustóleo, porque ese combustóleo ya no se puede utilizar en los barcos. Y en México se está quemando en las termoeléctricas. Entonces, el primer tema es que se tienen que actualizar con parámetros internacionales las normas ambientales mexicanas y no han sido actualizadas hace muchos años. Dos, la calidad de combustibles que tiene México se han modificado por este gobierno. En México ya todo el transporte público debería de haber estado consumiendo diésel de ultra bajo contenido de azufre y la CRE, sin mediar ninguna discusión, pospuso la entrada del diésel que utilizan los camiones, el transporte público, hasta el 2025. Y eso es terrible porque en México hay más de 60,000 muertes relacionadas a la mala calidad de los combustibles. Ahí tiene que ver con el tipo de combustible que utilizan en la zona conurbada de Nuevo León. También en diciembre, hace unos días, la CRE permitió el uso de gasolinas que evaporan más porque se le quedaron en inventarios a costa de la salud de los mexicanos, no obstante que estamos con la pandemia. Entonces, es la suma de todo esto que está haciendo mal el gobierno, porque el diésel de bajo contenido de azufre debió haber entrado en 2020, lo pospusieron. La calidad de las gasolinas debería de ser mucho más estricta, la CRE, y están siendo bastante manga ancha en muchos lugares del país a costa de la salud de los mexicanos. Y las normas que estamos usando son normas que en otras partes del mundo ya no se utilizan. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar, Víctor, que nos entreguen las auditorías de las que habló ayer Pemex para saber quién está auditando los niveles de contaminantes. Y por último, o sea, el futuro del mundo es la energía eléctrica y el futuro de la energía eléctrica son las energías renovables. Eso no hay duda. Entonces, tarde que temprano, yo creo que un buen candidato para el 2024 a la presidencia que le ofrezca a los ciudadanos empezar a quitar estas refinerías y estas termoeléctricas tan altamente contaminantes, pues la gente se los va a agradecer porque es lo que están haciendo otras partes del mundo. Muchas gracias, senadora. María Alberto Palacios, tienes la palabra. Gracias, Xóchitl. Gracias, Víctor.
Sergio, apagaste el micrófono. Perdónenme, creo que ya no está. Mario Alberto, ¿estás conectado, Mario? Bueno, adelanto la pregunta de Mirna Ramos. Nos dice, ¿cuál es la viabilidad de la consulta popular planteada por el gobierno de Nuevo León sobre la refinería, considerando la conformación en el Senado? ¿Cuál es el escenario más realista para resolver este problema? No, pues, obviamente que Morena solamente le interesa una consulta que es seguir haciendo grilla con los expresidentes. No perdonan a Calderón que les haya ganado y seguramente no tendrá otro tema a consultar más que el de buscar continuar con su novelona política. Pero también el gobierno de Nuevo León pues peca ingenuo. Obviamente que pues, toda la sociedad de Nuevo León, toda la población quiere que no haya contaminación, quiere que Pemex no contamine. Yo creo que la pregunta sale sobrando. Yo creo que están intentando subir a un barco para justificar su incapacidad, para exigirle al gobierno federal que Pemex deje de contaminar en los términos que ya Xochitl Gálvez muy amablemente nos compartió. Y es la verdad parte pues de una novelona, tanto lo que quiere hacer el Bronco, que también tiene maestría en eso, con alguien que tiene doctorado, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la consulta esta nace muerta. Primero, porque la respuesta ya la sabemos, y segundo, porque no nos van a dejar preguntar. Senadora Gálvez, por favor. Yo le sugeriría algo a Víctor que estamos haciendo en Hidalgo con la termoeléctrica y la refinería de Tula. Nosotros vamos a colocar estaciones de monitoreo ciudadanas para poder medir, paralelo a lo que mide Pemex, exactamente las emisiones y poner cámaras de video en vivo donde la gente pueda estar viendo las transmisiones de lo que se está soltando a la atmósfera. Y con esas mediciones, obviamente avaladas por alguna institución de metrología para que los equipos estén totalmente calibrados, ir a la Secretaría de Medio Ambiente y pedir la clausura. O sea, porque se están violando, aún así, se están violando las normas que son totalmente a modo para Pemex, se están violando. Entonces creo que algo que podrían hacer los ciudadanos de la zona conurbada de Monterrey es poner estas estaciones meteorológicas para poder medir exactamente los contaminantes paralelo a lo que Pemex les dice que se emiten. Yo he visto algunos reportes ciudadanos donde han logrado medir y traducir cómo tienen los niveles de contaminación, y la verdad es que hay gente bastante conocedora del tema en Nuevo León, y yo creo que si le suman ya mecanismos legales podrían lograr el cierre, pero por la vía de la violación a las normas ambientales. ¿Qué tiene que hacer Pemex? Pues tiene que meterle dinero a meter hidrodesulfurizadoras. Van a tener un problema si producen más gasolina, porque van a tener más combustóleo. Hoy Cemex se los está convirtiendo a coque, pero 100,000 barriles. Cuando produzcan 200,000 barriles, habrá que ver qué van a hacer con ese combustóleo, porque si pasa lo que está pasando en Tula, de que lo van a quemar en la termoeléctrica, porque el combustóleo no se puede almacenar. Entonces, no solo es producir más gasolina, ¿qué van a hacer con los residuos de producir 100,000 barriles más de gasolina allí en Nuevo León? Va a ser un dramón desde el punto de vista ambiental, porque el combustóleo no se puede ni almacenar, ni se puede vender, y yo no sé si Cemex tenga capacidad ahorita con la caída de la construcción de procesar otros 100,000 barriles. Entonces, mi sugerencia, Víctor, respetuosa, sería que pues, ustedes como ciudadanos midieran la realidad de los contaminantes y con eso proceder a la clausura, como lo estamos empezando a hacer en Tula, y nos estamos preparando con información técnica que sea totalmente válida. Muy bienvenida a la sugerencia, Xochitl. Claro, buscaremos cómo instrumentarla. Esperemos que haya valientes en Nuevo León que quieran certificar este proceso. Si no, ya nos recomendarás tú algunos de otras partes del país. Muchísimas gracias.